Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado y le pedimos disculpas al doctor Felipe Vega de la Cuadra, un fiel amigo de esta casa. Doctor Felipe Vega de la Cuadra, buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Felipe, entiendo que a usted no le gusta que le digan doctor, sino Felipe. Buen día. Yo nací Felipe y moriré Felipe, mi querido Jaime. Buenos días. Carlita, qué gusto de verla. Qué gusto, doctor. Qué gusto. Encantado, encantado. Le he extrañado de verdad. Un saludo a su esposa, que me imagino que por ahí está. Sus abuelos nuevamente. Nieto está feliz con su hija y con su nieto bebé. Así que le haré llegar su saludo, Carla. Muchas gracias. Bien, doctor, entremos en materia. Doctor, entremos en materia. Entramos en materia. A ver, después de todo esto que estamos viviendo en este Ecuador del alma que se cae a pedazos, la verdad que cada día tenemos una nueva novela o telenovela, un nuevo guión. Aquí creo que debemos de exportar guionistas para el mundo, porque todos los días nos sacan una telenovela. Hasta la semana pasada era el caso Olón, pero vino Narcofiesta. El domingo vino el video de la fiscal. Ayer la comparecencia de la fiscal. Y bueno, y hoy día de pronto más tarde sale otra novela. Pero en todo caso vamos a tratar los temas que justamente fueron tendencia en la semana pasada, el caso Olón. Doctor, tal vez dentro de lo que va este gobierno, el presidente Daniel Noboa, puede ser que está utilizando el poder para tener beneficios familiares a la familia con los casos de la construcción de este proyecto inmobiliario que se iba a dar, pero sabemos que ya desistió la esposa del presidente de la República, Lavinia Balbonesi. ¿La derecha utiliza el poder para tener beneficios personales? Yo no generalizaría como derecha. Yo quisiera analizar el caso individual y específico del presidente Daniel Noboa. Quisiera poner algunos elementos para que vayan a aportar a la conclusión de que él lo único que hace es servirse del poder para beneficio personal. Incluye eso su círculo íntimo y su familia. Empecemos con la conformación de su gabinete. En su gabinete están ministros y ministras que han demostrado incapacidad manifiesta en las áreas que les toca administrar. No hace falta recordar todos los casos, pero hay una incapacidad manifiesta. ¿A qué conclusión llegamos? A que la señora ex ministra de Gobierno y actual ministra del Interior es su empleada, ella y su hija como abogadas del señor Noboa, que han venido actuando en una gran cantidad de ámbitos de su vida particular, personal, desde los juicios infames puestos contra su ex esposa para quitarle la custodia de su hija, hasta el caso de la apropiación de los terrenos declarados bosque protector en el Esterillo Oloncito, que ese es el nombre que me he enterado que tiene. Es decir, esta señora es una empleada suya. El señor Peña del IES es vinculado a través de la esposa del señor Peña a la mamá del señor Noboa y son parte del círculo íntimo de amistad. La señora Fricci o señorita Fricci demuestra una vinculación antigua con el señor Noboa en varios ámbitos a los que no quisiera meterme. El señor ministro de Energía actual ha sido el promotor inmobiliario y calculista y proyectista de sus proyectos, de sus planes de vivienda. Es decir, todo el equipo de gobierno o casi todo, está conformado por empleados del señor Daniel Noboa. Inclusive el abogado que firmó esta espuria acta con un inexistente
Cabildo de Olón, ese abogado es delegado del señor Noboa ante la Agencia Nacional de Tránsito. Ha pasado el rol de pagos de su empresa al Estado. Esto es lo que ha hecho. Ese es uno de los elementos fundamentales para empezar a notar que el señor Daniel Noboa se está sirviendo del poder. Alguien diría, pero es que bueno, va a elegir gente de su confianza, por supuesto, pero huele demasiado a empleados de confianza puestos en espacios de confianza, quienes ahora el sueldo les paga el Estado ecuatoriano, porque siguen actuando en beneficio personal del señor Daniel Noboa. Es evidente lo que hizo la ministra del Interior en el caso del Esterillo Oloncito, zona protegida, bosque protector, cuando ordenó, miren, hace un par de meses, y hay el testimonio de un habitante de Olón, creo que es un actor de apellido Crespo, que cuenta cómo la policía intervino para imponer una directiva al Cabildo de Olón. Esta directiva, que ahora firmó el acuerdo con el señor abogado delegado del presidente ante la Agencia Nacional de Tránsito y que actúa a título personal como procurador de esta empresa de la señora Lavinia Balbonés. Ese testimonio nos dice que la policía intervino para imponer una directiva en el Cabildo Comunitario de Olón hace algunos meses. Y ahora la policía intervino para permitir la tala del manglar. Es decir, la señora ministra de Gobierno en ese entonces y del Interior actualmente está actuando como empleada privada y personal del señor Daniel Noboa, defendiendo sus intereses personales. Pero esto no es lo único. En el tema tierras, Jaime y Carla, yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que pretendía hacer el señor Daniel Noboa en la parroquia de Engabao, en la misma península de Santa Elena. Pretendía adquirir más de 29.000 hectáreas por la bicoca de $33.000. Para nuestra audiencia, quisiera dimensionar lo que significan 29.000 y pico, 30.000 hectáreas, digamos. 30.000 hectáreas significan lo siguiente. La ciudad capital del Ecuador, Quito, desde las laderas del Pichincha hasta los valles, hasta Pifuembo y Aruquí en el oriente, y desde la mitad del mundo hasta el sur extremo, qué sé yo, Turubamba o algo así, cubre 37.200 hectáreas. Esta es información que tiene el ilustre municipio de Quito. 37.200 hectáreas. Y el señor Noboa pretendía comprar 30.000, es decir, casi el tamaño de Quito, por $33.000. La ciudad querida de Guayaquil, mi perla del Pacífico, desde, digamos, las urbanizaciones del Rey al norte, lo más al norte, hasta la playita del Guasmo en el sur, y desde La Ría hasta más allá de Puerto Azul, a las nuevas urbanizaciones en la vía de la costa, cubre 35.500 hectáreas. 35.500 hectáreas. Y el señor Noboa pretendía apropiarse de 30.000, es decir, casi la extensión de Guayaquil, comprándola por $33.000. Este dimensionamiento, mi querido Jaime, es importante hacerlo para que las personas se den cuenta, porque yo escucho 29.000 hectáreas y digo, nada, ser grande, ¿no? Doctor, estas son imágenes de Engabao. Esas son imágenes de Engabao. Y denuncia de la comunidad cuando pretendía apropiarse de esa extensión tan grande como Guayaquil o casi tan grande como Quito. Esta es la realidad de una persona sirviéndose del poder para beneficio personal. Y eso se llama peculado en el Ecuador. Se llama peculado, mi querido Jaime. ¿Por qué esta gente quiere apropiarse de la tierra, de comuneros, de gente que vive años, décadas? Son tierras ancestrales
pero que sin embargo a través del poder hay un, no sé si es esta parte o en Santa Elena que denuncian de que han comprado o intentaron comprar 30.000 hectáreas al precio de $1 la hectárea, que pagaron $30.000 por 30.000 hectáreas. ¿Por qué esta gente quiere acaparar toda la tierra, doctor? ¿Qué es lo que pretende hacer? Comprar al Ecuador. Porque esa es la forma más fácil y rápida de enriquecimiento, mi querido Jaime. Acordémonos que era famosa la situación de propiedad del señor Juan X Marcos en el pasado, que era dueño pues de la provincia del Oro, ¿no? Parte del Guayas y casi todos los ríos. Esta acumulación del suelo es la forma de más rápido enriquecimiento. Y lo que no toleran es que haya comunidades ancestrales pobres, porque viven en pobreza, que son las beneficiarias, custodias y propietarias de enormes extensiones de tierra que son protegidas por ellos. Entonces ellos quieren entrar vía estafa, otra vez como la colonia, otra vez como la conquista, comprando con espejitos y baratijas todo el territorio de los pueblos ancestrales. Esto es una especie de nueva conquista del Ecuador, que la protagoniza el presidente de la República. Pero por Dios santo, esto es lo más grave. No es un traficante de tierras que pretende hacer esto. Es el jefe de la policía y jefe de las Fuerzas Armadas y las moviliza para consolidar sus exacciones y sus apropiaciones. Esto es lo terrible del caso, mi querido. Doctor, y se utiliza a la policía también, ¿no? A la policía. Tanquetas militares en Olón, me imagino resguardando el predio del gobierno o del presidente. No, resguardando la propiedad privada, que bueno, eso es constitucional, resguardar la propiedad privada, y la función de la policía es aquella. En la situación en la que estamos, la función también de guerra interna supuesta, la función de las Fuerzas Armadas también es resguardar la propiedad privada. Pero la propiedad privada no puede ser propiedad sobre territorios arrebatados. O hay un dibujo muy importante que ha hecho la Fundación La Iguana, que es la que ha llevado protagonismo en la lucha en Olón, junto con la comunidad, en donde se ven las líneas de lo que es el área protegida, ¿no? Y lo que es la propiedad de la señora Lavinia de Noboa, ¿no? Que realmente será una especie de testaferro, porque ella ha sido una chica pobre que no tenía para comprarse un departamento al pie del mar. Pues, ¿no? Entiendo que servirá de testaferro me entra una llamada. Servirá de testaferro al grupo Noboa. Hay estas dos líneas y se ve a las claras que la pretensión del grupo Noboa, del señor Noboa y de su esposa, era rellenar el estero para ganarle 20 metros a lo largo de su propiedad y construir allí las torres que pretendían construir. Es decir, ¿qué propiedad estaban defendiendo? La propiedad absurda e imposible de que conste del relleno que pretendían hacer, o el área protegida. No iban a cuidar el área protegida. No hay antecedente en el Ecuador que se movilicen tanquetas para dar cobertura a las áreas protegidas y a los derechos de la naturaleza. Entonces, no puede ser, no es posible que haya una utilización de la fuerza pública, y este es un llamado a la policía y a las Fuerzas Armadas, que si bien están bajo la obediencia debida a su comandante general, a su jefe, que es el presidente de la República, también tienen la posibilidad de objetar las órdenes en base a la ley. Y la ley dice que no puede una autoridad pública servirse del Estado para sus intereses personales. Eso se llama peculado. Y es un delito imprescriptible. Así hay que juzgar esto. Y no solo es en el tema de tierras, mi querido Jaime, el hecho de que el Grupo Noboa no pague una deuda con el fisco de, dicen, 89, 90, 100 millones de dólares, es utilizar el poder para evadir una obligación legal.
Hecho de hacer cambiar, ordenar que se cambien sentencias a jueces de la niñez para él lograr lo que quiere lograr con su hija en el caso de los juicios que ha puesto a su ex esposa, es una utilización perversa, porque se trata de una niña que tiene que tener protección del Estado, es una utilización perversa del poder del presidente de la República para beneficio personal y para cumplir su capricho y sus deseos y su voluntad omnímoda e intangible, como parece ser la que tiene el señor Daniel Noboa. Este es el grave problema que estamos viviendo y voy a ir a un caso más, que estoy haciendo una exposición de situaciones que confirmarían la hipótesis de que el señor se sirve del poder. Vamos a ir al caso del señor Peña, amigo de la familia, que en este momento es presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que pugna denodadamente para aumentar la edad de jubilación vía reforma legal de 65, la edad mínima, a 70 años. Está pugnando denodadamente el señor. Sin embargo, en la otra mano, están pugnando también para que se cambie la ley del servicio exterior ecuatoriano y que los embajadores puedan ser nombrados no a los 35 años, sino a los 30. ¿Y por qué están pugnando de esa manera? Porque la hija del señor Peña, la hija, escúchenme bien, la hija del señor Peña está en Estados Unidos, en nuestra embajada en Washington, y tiene 30 años y está esperando que la nombren embajadora. Y los Estados Unidos no le da el beneplácito porque debe tener más de 35 años según nuestra legislación. Y el señor Peña está esperando que reduzcan la edad de los embajadores para que su hija se beneficie y que se aumente la edad de la jubilación para perjudicar a toda una generación de ecuatorianos nacidos en el año 60, 61, o a varias generaciones, 60, 61, 59, 62, que estaríamos en posibilidad de jubilarnos y adquirir nuestros derechos, aumentándolos 5 años más. Es decir, yo por un lado doy golpes contra el pueblo y por otro lado me beneficio personalmente. Esto es lo que está pasando en el Estado ecuatoriano, en el gobierno ecuatoriano. Se están sirviendo del poder para el beneficio personal, para cumplir vindictas personales como la que parece hay por parte de la señora fiscal con el señor que acaban de entrevistar ustedes, Aliaga, como parece existir entre el señor Noboa y su esposa, como parece existir este tipo de vindictas personales que también es una utilización de la fuerza del Estado y de los recursos del Estado, ¿no? para lograr satisfacciones personales. Esto es lo que está sucediendo en el Ecuador cuando el Ecuador nombró como su presidente a un niño rico, caprichoso, ignorante, que lo único que hace es hacer apariciones en Europa en estado etílico. Esto es lo terrible que estamos viviendo, Jaime Carlos. Seguimos con el doctor Felipe Vega de la Cuadra. Carlita también tiene inquietudes. Carlita. Doctor, así es. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿no? Y clara y sencilla de pronto para que el pueblo la comprenda. ¿Ante qué gobierno es que realmente estamos, doctor? Ante un gerente de su grupo empresarial que considera que el Ecuador es su propiedad y que puede hacer lo que sea. Yo había sostenido antes de la segunda vuelta que el señor Noboa, que antes de la primera no era nadie, entre primera y segunda se volvió alguien en este país, en términos políticos. Yo había sostenido que él no tenía un plan de gobierno, que no tenía un plan de negocios para el Ecuador. Y esto es lo que se está cumpliendo a pie de la letra. Él tiene un plan de negocios y de vindictas personales, de venganzas personales. República, mi querida Carla, viene de dos palabras latinas, que son res y publicum. Res o publica, en plural. Res es la res, lo que nosotros llamamos res, carne de res. Res quiere decir cosa en latín.
pero con ese designativo le nombraban al ganado vacuno, a las vacas le llamaban res. Bueno, la res pública es la cosa pública. Él está confundiendo la república con una vaca muerta a la que hay que sacarle todos los lomos, hay que sacarle la carne fina. Y eso lo único que hace es matar a este país. Matar de hambre, matar de desesperación, matar literalmente en manos de la delincuencia y lo que estamos viviendo todos, matarle económicamente. Las pérdidas del Estado ecuatoriano son las más grandes que hemos vivido en nuestra historia contemporánea. Esto lo está diciendo CEPAL, lo está reconociendo el mismo Banco Mundial. El crecimiento del Ecuador será negativo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador está quebrado, el Ecuador está destrozado. No tenemos ni siquiera electricidad si no llueve. No tenemos vialidad y si llueve se nos va la poca que nos queda. No tenemos validez internacional como país. Somos un país reo de delitos al que le están llevando a una Corte Penal Internacional. Eso es una vergüenza sin nombre, que no se arregla con una triquiñuela jurídica diciendo, sí, no lo vamos a repetir, fue excepcional, yo te maté una vez, pero no te voy a volver a matar. Eso es lo que está diciendo nuestra defensa ante la Corte Penal, ante los 15 jueces, que no son los jueces leguleyos y corruptos del Ecuador, pues. ¿No? Este es el predicamento en el que está el Ecuador y la realidad en la que está el Ecuador. Llevados de la mano de un traidor y de 2 millonarios. Este es el resultado de elegir con odio, mi querida Carla. Si el presidente Daniel Noboa no tiene un plan de gobierno, sino un plan de negocios, ¿qué es lo que necesita para llevar a cabo en su totalidad ese plan de negocios, dado al tiempo que él tiene como gobernante a cara de unas elecciones? A ver, vamos primero a analizarlo primero. Los neoliberales odian el Estado, pero se sirven de él. Los recursos del Estado son su fuente primordial de enriquecimiento, pero odian al Estado, porque cambian toda la función social del Estado, la cambian en una función represiva, en el poder, lo cambian por el poder. No es que el Estado ha salido de la vida común de la sociedad ecuatoriana. Ha salido la seguridad social, ha salido el bienestar social, la protección, la salud, la educación, y ha entrado las Fuerzas Armadas, ha entrado la represión, la fuerza. El Estado este rato es fuerza, nada más para los ecuatorianos. Eso por un lado. Por el otro lado, perdónenme que me entran unas llamadas. Por el otro lado, el aprovechamiento del Estado, decía, es el mejor negocio para una clase económicamente poderosa del Ecuador. Esto no es nuevo. Acuérdense ustedes que decían, no los bananeros, y tal vez el señor Noboa entre ellos, decían, no a la intromisión del Estado a regular el precio del banano, pero sí a los incentivos del Estado. Así, deben darme dinero para la exportación, deben darme beneficios fiscales, o sea, el Estado sirve en tanto les dé recursos, pero ya trascendieron una línea. Ya no solamente es que el Estado les beneficie con legislaciones, con reducciones impositivas, no, ahora el Estado está al servicio de ellos, los ministerios están al servicio de ellos, incluido el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Está toda la economía del país al servicio de ellos. Interior. Perdón, ¿Por qué incluido el Ministerio de Defensa del Interior? ¿Usted considera que estos dos ministerios están siendo serviles a ese plan de negocios, como usted lo denomina, que tiene el gobierno? Bien, lo primero, yo estoy hablando de los ministerios, es decir, las decisiones políticas. No estoy hablando ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas, que son obedientes y tienen que obedecer. El ministerio, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Gobierno, están
enterados absolutamente de los límites y limitantes de la legislación internacional en el tema de relaciones diplomáticas. Y pese a ello ordenaron la invasión a la embajada mexicana. Están al servicio de los intereses del presidente. Las Fuerzas Armadas y la policía están conscientes de que su rol es el de la defensa de la propiedad privada. Sin embargo, han ido a defender la tala y a permitir con la fuerza la tala de un área protegida. O han ido a reprimir a una comunidad, porque esto ya nos hemos olvidado, en Palo Quemado, cuando esa comunidad está exigiendo un derecho constitucional, que es el derecho a la consulta libre e informada para que haya minería. Y resulta que la empresa minera tiene vinculaciones también, otra vez, con la familia Noboa. Es decir, otra vez, Fuerzas Armadas y Policía al servicio de los intereses particulares de una familia. Esto es lo inadmisible en el Ecuador. Esto es lo inadmisible. Han habido muchos casos en el Ecuador que las policías y Fuerzas Armadas han actuado en beneficio y para cubrir y proteger los derechos familiares, individuales, en algunos casos que son célebres. Inclusive hay imágenes de algunos lugares en donde ha sucedido eso. Pero ahora es el presidente de la República, cruda, dura y directamente, sin intermediaciones, es el presidente de la República el que tiene los intereses directos, directísimos en esos lugares y hace actuar a la policía y Fuerzas Armadas como si fuera su guardia de choque pretoriana y personal. Esto, otra vez diré, se llama peculado. El peculado está tipificado como el hecho de que un funcionario o funcionaria se sirva del Estado para beneficiarse a sí o a terceros. Eso es el peculado. No dice beneficiarse en qué. Beneficiarse. Beneficiarse económicamente, beneficiarse políticamente, beneficiarse en sus ánimos e intenciones de venganza. Esta es la realidad que estamos viviendo, Carlos. Entonces, ¿qué más puede pasar en un Ecuador donde vivimos esto? ¿Qué más podía pasar en República Dominicana cuando Leónidas Trujillo era el dictador y era dueño hasta de las hijas de los ministros y podía llevar a su lecho a cualquier niña, hija de un ministro, sin que pase nada en ese país? Podía tomar la vida de la gente, las propiedades de la gente, el honor de la gente, podía hacer y deshacer lo que le dé la gana, y hay libros como La fiesta del Lu, que cuenta lo que hacía el famoso Leónidas Trujillo en República Dominicana durante 40 años. Estamos llegando a lo mismo, en donde un muchacho desaprensivo y malcriado hace lo que le da la gana en un país de 19 millones de personas, que lamentablemente la mitad de ellos votaron, no la mitad de ellas, la mitad de los votantes, decidieron que sea presidente de la República. Y no hay freno en ningún lado con una asamblea desnaturalizada, con una asamblea amenazada, según dice la señora asambleísta de Tungurahua, Ana, se me va el apellido, ¿no? Galarza. Ella dice que los asambleístas del partido del presidente de la República están amenazados por el mismo presidente de la República, de que si no hacen lo que él dice les van a poner droga y les van a acusar de narcotraficantes. Eso lo dice la señora Ana Galarza y en el país no pasa nada. La asamblea no hace nada. La prensa hegemónica se calla porque está comprada. Estamos en un país de podredumbre absoluta y transido por el cumplimiento de los intereses del presidente a sangre, a fuego o a dinero. O te amenazo o te doy plata. Entonces le darán plata a la prensa, le amenazarán a alguna prensa, le amenazan a los asambleístas, les tienen contra la pared a los mandos militares y policiales, qué sé yo. Y lo mismo pasará con la señora fiscal. Le harán lo mismo. Doctor, eso quiere decir que el Ecuador está convertido en una hacienda y quien lo gobierna es el dueño. No, a ver, el dueño de una hacienda cuida la hacienda, mi querido Jaime, cuida el ganado, cuida los sembríos. No, estamos en manos de piratas
que lo único que quieren es la propiedad y la tenencia del oro y de la riqueza. Una cosa es un hacendado, yo respeto a los hacendados, el hacendado cuida su patrimonio, mantiene sano su ganado, le alimenta. Este es un pirata, son piratas, que lo único que quieren es apropiarse de todo, porque esto en psicología es un síndrome, el síndrome del rey Midas, todo quieren convertir en oro, ¿no? Beneficios personales. Beneficios personales para acrecentar los números de sus cuentas. Este es un trastorno mental de desaforada ambición, de avaricia extrema, ¿no? Que no le importa el destino de lo que se apropia, no le importa destruir el manglar, no le importa el turismo en el Ecuador, no le importa nada. Lo único que quiere es que sea suyo, suyo. Usted vio la película, la serie del Señor de los Anillos, me imagino habrá leído la saga de Tolkien, y hay este personaje que lo único que quiere es tener el anillo, no quiere nada más. Solo poseer el anillo del poder. Este es el síndrome que vivimos en el Ecuador, mi querido Jaime. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Aquí vivimos la historia del Gollum. Este señor lo único que quiere es apropiarse de todo, que todos le obedezcan, que nadie le diga no. Esta es una reafirmación freudiana ante su padre. Es una reafirmación ante su padre de un niño que seguramente fue muy vapuleado, ¿no? ¿Cómo terminará el país si es que, bueno, el próximo año son elecciones? 1 año y medio gobernará Noboa. El próximo año, si tal vez la gente vuelve a votar, porque con este odio al anticorreísmo, odio al progresismo, pues al parecer podría ser que continúe gobernando este país. En 6 años y medio, si es que llegase a gobernar el próximo año nuevamente, a ganar la elección, Noboa, ¿a dónde nos van a llevar? A ser propiedad absoluta y exclusiva del señor Noboa. Todo va a ser de él. Y lo que no sea de él estará destruido. Destruida. Todas las empresas que no sean de él estarán destruidas. Toda la actividad del Ecuador que no sea de él estará destruida. Nadie que no sea su empleado y su servicio tendrá opción. ¿Y el pueblo va a aceptar? El pueblo va a aceptar mientras pueda ser manipulado, mi querido Jaime. El pueblo no está este rato en la discusión política. El pueblo está tratando de sobrevivir y protegerse de la violencia. Esto tiene que entender la clase política y los movimientos sociales del Ecuador. Solamente con un acuerdo de convergencia que deje de lado este clivaje correísmo, anticorreísmo que nos tiene absolutamente divididos en el Ecuador. Solamente con eso, Jaime, podremos enfrentar la posibilidad de que Daniel Noboa sea el presidente del Ecuador. Porque pensar que la fiscal va a ser, no le va a dejar. Yo le apuesto, Jaime, que el momento que la fiscal quiera consolidarse como candidata, moverá a la asamblea y le harán un juicio político y le impedirán a toda costa ser candidata o ejercer cargo público en el Ecuador. Y esto le doy por firmado. Porque Daniel Noboa, a no ser que quiera ser vicepresidenta de él, candidata a vicepresidenta, sabiendo que el destino de los vicepresidentes con Noboa es terrible, como está demostrado con el caso de Verónica Abad. Pero por supuesto, si esto no me estoy inventando yo. Entonces, aquí va a pasar lo que dejemos nosotros que pase. Y esto no es una culpabilización al progresismo, mi querido Jaime. Es que si seguimos equivocando el camino, pues simple y llanamente vamos a fracasar. Ahora, yo estoy planteando una cosa, Jaime, al respecto. No se trata de lograr un acuerdo alrededor de una candidatura. Eso es absurdo. Hay que lograr un acuerdo político de gobierno en el Ecuador. ¿Qué significa esto? Cada quien sale con su candidatura. La Revolución Ciudadana con sus candidatos, el señor Carlos Rabascal con su candidatura, el señor Pedro Granja con su candidatura y todos, el señor Topic, todos que salen con sus candidaturas.
no importa. Pero todos los progresismos y el centro político del Ecuador tienen que ponerse de acuerdo en 3 o 4 cosas que van a hacer, llegue quien llegue a la presidencia. Tienen que ponerse de acuerdo en esos 5, 6 puntos que van a ser empujados y cumplidos por todos ellos, sea quien sea. Si es el señor Riza, pues lo hará. Y si es Luisa González, lo hará. Es decir, ese acuerdo tiene que haber. Y el segundo punto es que debe haber un gabinete, porque aquí estamos viviendo los gabinetes de horror. Debe haber un gabinete, al menos los ministerios fundamentales, gobierno, interior, policía, economía, relaciones exteriores, bienestar social o inclusión económica social. Esos ministerios deben ser de consenso, gane quien gane. Gane quien gane. ¿Por qué no puede ser el señor Pedro Granja, no sé, parte del Ministerio del Interior? Porque gane quien gane. ¿Por qué no puede ser el doctor Augusto Tangazo, fiscal general de la Nación? Gane quien gane. No, gane quien gane, Jaime. Este sería el acuerdo importante al que deberían llegar, un acuerdo que va a tener el voto de la gente, pues. Doctor, y anunciar a los que van a ser parte del gabinete, porque resulta que el señor Noboa gana la presidencia. Primero se va a dar una gira por el exterior como de 15 días, a los 4 días o 3 días de haber ganado la presidencia, se fue a farrear seguramente, se fue a celebrar, dijo que iba a hacer contactos y todo, pero llegó a la posesión y no tenía casi que la mitad del gabinete. Eso demostró que no estaba preparado para asumir la responsabilidad de administrar un país. Y termina poniendo una señora en el Ministerio de Ambiente que ni siquiera conoce la Amazonía, que va y dice que quiere que la Amazonía sea un país. Imagínense esas cosas, esos disparates y todas las cosas que hemos visto en la asamblea de esta señora y que todavía la sigue manteniendo como ministra. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Se pregunta uno. Mire Jaime, importantísimo sería, creo que yo estoy proponiendo 3 cosas. La primera, que no sea un acuerdo alrededor de las candidaturas, es decir, que cada movimiento y partido saque sus candidatos y candidatas. No necesitan pactar en eso. Que saquen sus candidatos y candidatas y que corran en la primera vuelta. Pero que este es el segundo punto, que todo el sector de centro y progresismos de izquierda tengan un compromiso de convergencia y acuerdo en 5 o 6 temas en el Ecuador. Seguridad, trabajo, vialidad, educación, salud, qué sé yo, no, relaciones exteriores. 5 o 6 acuerdos a cumplirse, gane quien gane. Firmados, públicos, a la luz y a la vista de todo el Ecuador. Y lo tercero es que hagan público un gabinete de convergencia en donde gane quien gane, va a ser ministro o ministra de Inclusión Económica y Social, tal persona. Al general va a impulsarse el nombre del doctor Tandazo. Así debe ser la cosa. ¿No? Así debe ser. 3 ejes alrededor de los cuales gire el proceso de selección de autoridades para el año que viene. Porque de no va a perder otra vez el progresismo, va a perder otra vez el centro, va a perder otra vez la derecha. Y el único que va a ganar es el grupo empresarial Noboa y sus intereses. Porque van a poner toda la carne en el asador. Toda la carne en el asador. Doctor, esto significa que si la izquierda no llega a acuerdos fijos, a líneas estructurales, con acuerdos ya establecidos, vamos a volver a caer en un gobierno neoliberal independientemente de Noboa. Es que va a ganar él, va a hacer todo, va a sacar a todos los contendores de derecha, téngalo por seguro. Mire, vamos a ir otra vez, por tercera vez, al 52-48. Esto va a ser así. Es inevitable porque va a apostar el señor Noboa a la seguridad a través del uso de la fuerza y a la culpabilización de la Asamblea por no darle paso a los proyectos de ley y a la insistencia
de los temas obsesivos de él, como la contracción por hora y el ingreso a los tribunales arbitrales y el no mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Es decir, va a pasarse por el fondillo las consultas populares y va a convertir eso en arma arrojadiza contra la oposición. Creo que si no se reedita lo que hizo el señor expresidente Rafael Correa Delgado en el año 2006, en las elecciones de 2006, para llegar al gobierno en el 2007, si no me equivoco, ¿ya? Fue exactamente romper el tablero electoral. Él fue sin candidatos a la asamblea. Ahora debe ser una elección de gabinetes, mi querida Jaime y Carlita. Debe ser una elección de gabinetes, no de presidentes. Esto yo quisiera que quede en la conciencia de la clase política. Debe haber un acuerdo básico de quiénes serían parte del gabinete, más allá de quién gane en el sector del centro, de la izquierda y del progresismo. Y ahí podrán ponerse de acuerdo políticamente, como lo hicieron en la asamblea, pero con un mal socio o dos malos socios, el socialcristianismo y el señor Noboa. Acá tiene que estar Pachacuti, tiene que estar el ex-MPD, tienen que estar los sectores de centro, inclusive una derecha progresista, de alguna manera progresista y ecuánime, tendrían que estar en este pacto. Y cada uno salir con sus candidatos a la presidencia. Y cada uno ganar sus asambleístas. Pero clarísimo que gane quien gane y pase a la segunda vuelta, que será con el señor Noboa, tenga muy claro que la convergencia va a estar ahí. Por eso votó el Ecuador, el 70% del Ecuador, no en dos preguntas, porque vio una convergencia, Jaime y Carla, en la consulta popular, una convergencia que le decía no a esto. Todos, sin ponerse de acuerdo, le dijeron no a esto. Y le dimos razones por las cuales votar no. Y el 70% del electorado lo hizo. Esta lección hay que asumirla, Jaime. Si no la asumimos, vamos otra vez a darnos contra el piso y condenar a este país a 4 años más y quién sabe cuánto más de este pequeño chivo que tenemos nosotros, refiriéndome a Leónidas Trujillo, al que le decían el chivo. Doctor, me quiero saltar a otro tema. El día de ayer la ministra del Interior salió en unas declaraciones diciendo que que el gobierno ha bajado al 99% la inseguridad de este país, pero no me lo crea a mí. Yo quiero rodar el video, ya lo puse al inicio del programa, para que usted después me dé un criterio de lo que dice la ministra Mónica Palencia. Que son procesos, no es de la noche a la mañana que vamos a terminar con el estado delincuencial al que desafortunadamente se había llegado en el país. Nosotros hacemos una medición y hemos logrado en el mismo periodo con respecto al gobierno anterior, hemos logrado una disminución del 99%. Pero no es un tema fácil. Tenemos los grupos de delincuencia organizada enquistados, pues casi en todas las... Doctor, ¿qué le parece? ¿Ella se equivoca o es natural lo que está diciendo? Habla con mala fe, mi querido Jaime. Habla con mala fe, con la misma mala fe del maltratante que le dice a la mujer después de haberle fracturado la cara a golpes. Decirle, mijita, se me escapó, o sea, no, ahora sí voy a ser el hombre más bueno del mundo, no, perdóname. Esto es lo que está haciendo de alguna manera la señora Palencia, que es manipulando, mintiendo. No es cierto que ha bajado la violencia en el 99% respecto a nada. Eso significa que si en el año anterior, en el primer trimestre, tuvimos 3.000 asesinatos, en este primer trimestre hubiéramos tenido apenas 30. Y le voy a contar a la señora Palencia que en el feriado último de abril, de los últimos días del mes de abril, que hace parte del primer trimestre, solo en ese feriado hubo 14 asesinatos en Guayas, Los Ríos y El Oro. No, Guayas, Ríos y El Oro.
14 asesinatos en 3 días. Por lo tanto, la teoría del 99% es falsa. Es absolutamente falsa, demostrable con un solo fin de semana. Y hemos seguido en mayo con una cantidad enorme, ahora han sido 19 en un solo día en Guayaquil. Entonces, ¿a quién le está contando la señora Palencia que en el Ecuador ha bajado el 99% la inseguridad? Y otra vez significa que bajamos de 3.000 asesinatos a 30 en 3 meses, 10 por mes. Uno cada 3 días. O sea, no hay delincuencia ya para ella. No, para ella no hay. Es una mentira inmensa, gigantesca. Hay que tener cara para decir esas cosas. ¿A mí qué explicación se me viene? Es la empleada desesperada por quedar bien con su patrón, que es capaz de decir lo que sea para que el patrón esté tranquilo. Señora Palencia, no mienta al país para quedar bien con su amo. No mienta. Mejor cállese. La verdad que por solo sostener el puestito, tener que mentir y tirarle flores a este gobierno que en realidad no está haciendo las cosas como tiene que ser, pues, o sea, las cosas las están haciendo. Anuncian que el Plan Fénix está funcionando. Hablaban del operativo que hicieron el día viernes en la Vía La Costa en esa supuesta narcofiesta. Digo supuesta porque no todos los que estaban ahí son narcos. Si habían 10, 20, 30, pero retuvieron a todos, 400 o 500 personas y acusaban a todos, que después los jueces dejaron libre casi que al 95%. Creo que han detenido a 30 o 37. Ahí sí al 99%. Ahí sí es 99%. Sí. Pero son elementos distractivos, ¿no? Son distractores, sí señor. Es como que hagan una entrada a la misa de domingo en la Catedral Metropolitana. Ahí estará la gente buena, la gente creyente, la gente pecadora. Ahí estará también algún sicario rezando para que le vaya bien en el asesinato del día domingo. Pues. Y con seguridad van a encontrar armas en esa misa. A alguien le encontrarán armado. Y con eso no se puede acusar que la catedral es el centro del narcotráfico, pues. Eso es lo que hacen en el Ecuador, porque a través de ese escándalo, la prensa crece en una cosa que Michel de Foucault dice, y es muy, muy claro en lo que plantea, que a los gobiernos autoritarios, Jaime, les interesa promocionar en los medios de comunicación una sociedad violenta, porque eso les da la justificación para militarizar, para policializar la sociedad y ejercer su poder con la fuerza de las armas. Esto es lo que estamos viviendo. Noboa necesita de la fuerza para hacer lo que le la gana en el país. Por eso se alienta este tipo de cosas. Narcofiesta. ¿Qué narcofiesta? Habían unos invitados que tenían armas y habían tenido antecedentes penales. Pero no pueden convertir a esa hacienda en un centro de narcotráfico, ni a los dueños de la fiesta, qué sé yo, ¿no? Ni a los invitados, pues. ¿Por qué razón, Jaime, son tan eficientes en armar estas pantomimas de esta o la de TC Televisión o todas las que hemos vivido, y son tan torpes e incapaces cuando se trata de explicar al país quién es dueño de las 22 toneladas de droga que encontraron en una hacienda en Los Ríos, y quién es el dueño de la hacienda, y quién alquiló la hacienda, y quiénes trabajaban ahí, y quiénes movían las actividades de esa hacienda? ¿Por qué no sabemos nada al respecto? ¿Por qué no interesa? Lo que interesa es esta cosa de show mediático. Tenemos una sociedad del espectáculo. Vargas Llosa, que es un pésimo político, un gran escritor, tiene un ensayo que se llama La sociedad del espectáculo, es donde habla exactamente de estas cosas,
de cómo a nosotros nos acostumbran a vivir un espectáculo que van montando a capítulos, como usted bien decía al iniciar la entrevista, que más parecen la caldera del diablo. Usted se acordará de la caldera del diablo, esta familia norteamericana que vivía cada capítulo una cosa terrible como las que vive el Ecuador. Nos hacen vivir una telenovela, una caldera del diablo, para que vayamos con la peripecia de la telenovela de un lado a otro y no estemos en lo esencial. Lo esencial, por ejemplo, es encontrar una salida política para el proceso electoral del 25. Y en eso tienen que empeñarse las fuerzas políticas del Ecuador y los movimientos sociales del Ecuador. Aquí hay que superar el odio, el rencor, la rencilla, la violencia entre grupos políticos e ideológicos y reencontrarnos en las coincidencias que tenemos para salvar este país. Doctor, tengo un video todavía del presidente Noboa en Italia, pero antes déjeme saludar a la gente que ha hecho un superchat. Agradecemos a Biku, que hizo un superchat y pone un mensaje: que se puede esperar de un ciudadano americano como Noboa y una ministra mexicana como Mónica Palencia. No le interesa el pueblo ecuatoriano. Gracias, Biku. Efraín Tarco también hizo un superchat: que Dios les cuide y les proteja a todo el equipo de Ecuador en directo. La verdad prevalecerá. También escribe y hace un superchat John Zurita en Canadá. Un abrazo para John, igualmente para Yolandita Martínez, que está en Canadá. Y el mensaje de John Zurita dice: felicitaciones por informar lo que otros medios no hacen. Gracias a la audiencia que está conectada, y no se olviden, los que están conectados, poner el me gusta. Recuerde que eso nos impulsa para que este contenido llegue a más personas. Ponga el like o el me gusta. Doctor, vamos a rodar el video del presidente Daniel Noboa, y me gustaría ahí sí otro criterio suyo sobre la manera de cómo él se expresa, los movimientos corporales de él. La gente dice que podría estar con tragos, pero quiero rodarlo para que usted después nos dé un criterio. Hoy, ustedes acá son un ejemplo para los que nos quedamos en Ecuador. Ustedes son historias de éxito. Ustedes son historias de que a pesar de la adversidad han logrado ir a un lugar totalmente ajeno y ni siquiera con su propio idioma, y no han logrado. Y un gobierno que respeta el éxito, que respeta el esfuerzo, tiene que ayudarlo. ¿Qué le parece, doctor? A todas luces está bajo efectos, al menos del alcohol, ¿no? Por varias razones. Primero, ese énfasis reiterado emocional que trata de poner tilde, de subrayar, de hacer notoria la emoción cuando afirma con el cuerpo, casi perdiendo el equilibrio, cuando repite y varias veces una oración que pretende transmitir temas emocionales. Es un efecto evidente del alcohol. Todos hemos visto y sabemos del ñaño, te quiero, hermano, ¿no? Y te quiero, hermano. Ese énfasis emocional para transmitir lo que está sintiendo en su interior. En una persona que yo le he diagnosticado con una emocionalidad disminuida. En sus discursos él no es emocional, para nada. Entonces debe estar bajo el efecto de alguna sustancia. Esto es evidente. No sé cuál, no me consta, no podría decir, no tengo una alcoholemia para afirmarlo, pero debe estar bajo el efecto de alguna sustancia. Y con antecedentes, el antecedente, lléveme de farra y estas cosas que trascendieron en España. El estar fuera del país y lejos aparentemente del alcance de la opinión pública, que se vuelve un ambiente más permisivo para hacer este tipo de cosas, pues es lamentable. Porque nosotros tenemos en la historia ecuatoriana un presidente que consumía alcohol y que no lo ocultaba, el famoso Carlos Julio Arosemena Monroy, pero con una diferencia.
Carlos Julio Arosemena Monroy era un hombre brillante. Y su inteligencia se multiplicaba con 1 o 2 copas de licor. Y sus respuestas y expresiones bajo los efectos del alcohol son memorables. Pero esto era venial en el presidente Carlos Julio Arosemena, porque era un hombre progresista que procuraba hacer cosas en bien del país. Esta es la borrachera del jefe, del amo, es la borrachera del patrón, que tiene que ser aplaudido, diga lo que diga, haga lo que haga, afecte a quien le afecte. Tiene que ser aplaudido por la parroquia y la concurrencia. Esto es lo dramático del tema. Ni siquiera tiene la talla de un mandatario, porque el viejo refrán dice: la mujer de César, refiriéndose a la esposa del emperador romano, a la emperatriz, no solo debe serlo, sino debe parecerlo. Un mandatario de un país no solo debe ser un mandatario, también debe parecer un mandatario, mi querido Jaime. Y eso no sucede con el señor Noboa, ni es ni parece. No cogió escarmiento, decía. Después de lo que vivió en España y las acusaciones que hay, no tiene escarmiento de lo que ya pasó. O sea, no le importó. Va a escarmentar, Jaime, es el hijo de la familia más rica y poderosa del país, que ahora tiene todo el poder del Estado. Él no va a coger escarmiento, no va a tomar lección, no va a hacer ningún aprendizaje, ni va a dar su brazo a torcer. Es absurdo pensar que en estas condiciones él pueda tener un acto de autoconciencia. Absolutamente no. Absolutamente no, Jaime. Va a seguir por este derrotero, va a seguir haciendo lo que le dé la regalada gana, como él mismo dijo en campaña que hacía cuando era asambleísta, ¿no? Y el Ecuador lo único que tiene que hacer es encontrar la forma para que el pueblo ecuatoriano, con un voto apabullante, le mande a su casa en el 2025 y elija un gobierno predecible, un gobierno ocupado de los graves problemas que tiene el Ecuador, de la quiebra económica que tiene el Ecuador, de la pésima imagen internacional que tiene el Ecuador, de la situación desastrosa que vive el país en su fuero interno. Y esto es lo único que debemos hacer. Lo demás, Jaime, ya debemos superar, dejar al margen todos los dimes, diretes, capítulos de telenovela y ponernos por encima, como dice un famoso escritor de autoayuda mexicano. Hay que volar sobre el pantano este rato, hay que elevarnos del fango, Jaime. Esto tiene que hacer la clase política, no tiene que seguir generando capítulos de telenovela en actuaciones que lo único que hacen es convocar el escándalo. Y esto me refiero a todos, a la señora Ana Galarza y a la Comisión de Fiscalización. Es decir, no podemos seguir haciendo espectáculo de esto, mi querido Jaime. Nadie puede seguir haciendo espectáculo. O volamos sobre el pantano o nos vamos a seguir en el fango hasta que nos ahogue. No hay otra opción. Doctor, finalmente el tema de México. ¿Qué se viene para el Ecuador después de esa audiencia que tuvo ya México y luego Ecuador? Los sustentos que presentaron los abogados o los argumentos de los abogados fueron argumentos que convencen a los miembros del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo analizar este tema? Para nada, no convence. No puede convencer a un Tribunal Internacional de Justicia conformado por 15 jueces y juezas seleccionados entre los más granados del planeta, en derecho, ¿no? No se les puede convencer diciendo, sí, le maté, pero ya no es la última vez que lo hago, no lo voy a volver a hacer. O sea, discúlpenme, eso no va a funcionar. Eso es lo que dijo nuestra defensa. Fue excepcional cuando el artículo 22 de la ya conocidísima Convenio de Viena del año 61 dice que no hay excepción en la intangibilidad de las legaciones diplomáticas, de los diplomáticos, de los vehículos y de los archivos de los servicios diplomáticos de otro país. Es decir, no de las misiones diplomáticas, no hay excepción.
Y el argumento nuestro es, fue excepcional, o sea, déjenos nomás, ya, no lo juro, no volver a hacer. Esto es una chiquillada, es una mamarrachada jurídica que va a ser sancionada. Pues. Ahora, ¿qué viene en el tema? Vienen nuevos escándalos, mi querido Jaime, para que sigamos yendo de la oreja en esta serie que se llama La Caldera del Diablo, en donde cada día tenemos, como usted estupendamente bien lo definió, tenemos un capítulo nuevo, un escándalo nuevo, algo nuevo de que ocuparnos, algo nuevo para seguir en esta cosa eterna de Corintellado, no romántica, sino macabra, pues. ¿No? Eso viene para el Ecuador. Vamos a seguir en eso. Por eso yo convoco otra vez a volar sobre el pantano. Debemos levantarnos del fango, salir de la telenovela, mi querido Jaime, con una posición correcta, coherente, admirable, digna de aprecio de los partidos y movimientos políticos y de los movimientos sociales, en donde se llegue a un acuerdo para salvar a este país. Si este rato no nos jugamos una elección, nos jugamos la continuidad o la destrucción del Ecuador. Nos vamos a convertir ya nos estamos convirtiendo en botín pirata, ni siquiera en Hacienda, porque alguien nos cuidaría y nos alimentaría de esa manera, ¿no? En botín pirata, en número de una persona avara y ambiciosa que quiere aumentar sus caudales para lanzarse como rico MacPato a su bóveda de oro sin importarle de dónde proviene, a quién le quitó, cómo está la gente que le rodea, si el país vive o muere. Porque a la final, hasta cuando esto desaparezca como nación, él ya tiene afuera sus bienes y se irá y se mudará a Miami tranquilamente. Esta es la realidad. Doctor, bueno, no me puedo ir sin preguntarle sobre su nuevo canal en YouTube que se llama Sanar con Felipe Vega. Eso me lo sugiere Omar Novoa, un fiel seguidor de este programa y que también siempre aporta. Gracias, Omar, gracias. Omar es una de las personas que va a ser reconocida, con otros más, como los grandes incitadores y sustentadores de la comunicación digital en el Ecuador, ¿no? Porque está empujando con su propio apoyo, con su propio patrimonio, a la existencia de espacios digitales donde se hable la verdad. Así que, Omar, mi reconocimiento para usted y para otras personas más que como usted están siempre apoyando todos los medios digitales, porque está en todos dando ánimos, haciendo aportes, empujando, impulsando, y ahora ha tenido la gentileza de impulsar también mi canal, que es un canal de psicología, Jaime. Se llama Sanar con Felipe Vega, en el que voy tratando cada lunes algún tema de estos que nos afectan profundamente. Porque la afectación no solo es política, no solo es económica, no solo es práctica en el Ecuador. La afectación es emocional, la afectación es relacional, la afectación es en las posibilidades de crecimiento y en el sistema de expectativas personales que tenemos todos. Mire, por ejemplo, está demostrado en la nueva medicina germánica que los hombres que no pueden, o llegan a un momento que no pueden seguir sosteniendo su familia, desarrollan problemas en la próstata. Está demostrada por la medicina germánica que las personas que a una cierta edad se sienten desplazadas de la actividad creativa y de la actividad positiva y económica, sufren deterioros de artrosis en las caderas. Está demostrado que las personas que sienten una pérdida de territorio porque no son valoradas, porque son expulsadas, porque se quedan sin trabajo, sufren daños cardíacos. Porque lo emocional afecta a lo físico, pero por supuesto, porque el centro emocional está en el centro del cerebro, Jaime, en el sistema límbico y hipotalámico, y ahí está la glándula directora de orquesta, está la pituitaria, que organiza todo el sistema bioquímico y hormonal y eléctrico del cuerpo humano. Por lo tanto, no es raro que una afectación emocional tenga un correlato inmediato de una afectación física. Todo esto estamos viviendo por efecto de lo que estamos viviendo, mi querido Jaime. Entonces, mi alternativa
ha sido generar un canal en YouTube que se llama Sanar con Felipe Vega, en donde voy tratando estos temas. ¿Qué hacer? ¿Cómo protegernos de esto? ¿Cómo sanar? ¿Cómo salir del dolor, del sufrimiento? ¿Cómo salir del duelo? ¿Cómo salir del duelo en un país en donde han asesinado a 8.000 personas en un año? Por lo tanto, hay 8.000 familias más en duelo. Un país en donde vivió cientos de miles de muertes en la pandemia y que no hemos hecho nada al respecto, y que la gente está herida y lastimada y con un duelo que ni siquiera pudieron vivir, que ni siquiera pudieron enterrar a sus familiares. Todo esto está tratándose en mi canal, así que mi invitación es a que entren al canal Sanar con Felipe Vega, miren los videos que vamos haciendo con mucho amor y con cero plata, y que den el like, se suscriban y que nos sigan. Todos los lunes va saliendo un nuevo capítulo, mi querido Jaime. Ahí les compartí el link a las personas que están preguntando cómo lo encuentra. Algunos estaban buscándolo y no lo encontraban. Ahí está el link para que lo puedan ingresar al canal del doctor Felipe Vega de la Cuadra. Sanar con Felipe Vega se llama, ¿no? Así se llama el canal. Así es. Hay que sanar. Hay que sanar personas y hay que sanar como sociedad. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Un placer haber estado esta mañana. Gracias al doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo. Es importante tener el criterio del doctor Felipe Vega, una persona que analiza la política, que conoce mucho de política, es una persona que creo que la lee de una manera distinta a otras personas que también tienen buenos análisis.